Comenzaremos. Bueno, nos toca la, creo que es 10ª, 11ª clase del curso. Y bueno, vamos a ir a lo que es ya quemadores de tiro forzado, ¿sí? En quemadores de tiro forzado, ¿qué vamos a llevar? Bueno, aquí dice que por lo general son quemadores cuya alimentación de gas es mayor a 100 milibares, ¿ya? Y constan de un ventilador o turbosoplador auxiliar para inducir el aire primario de combustión. Como la presión del gas es tan grande, entonces necesita un ventilador de tiro forzado para superar la presión que está metiendo el gas y que de esa forma haya la combustión, ¿no? Estos son, como habíamos visto, el diseño de quemadores de tiro natural. El aire entra de manera automática, ¿no? Y estos tienen que ser menores a 100 milibares. Cuando son mayores a 100 milibares necesitamos un poquito más de fuerza extra para que el aire logre entrar y hacer la combustión. Bueno, esencialmente este tipo de quemadores está compuesto por los siguientes subsistemas: el de alimentación de gas, el de alimentación de aire, el de ignición y el de seguridad de control de llama. Esto está en el libro del ingeniero. No quise poner la gráfica porque es un poquito compleja y la verdad es que no nos va a servir tanto, ¿ya? Lo que sí nos va a servir es la parte de quemadores, y es lo que va a extraer su examen. Ya para el laboratorio quizá estemos revisando mucho mejor lo que es todos los subsistemas que conlleva. Ahora aquí, en los quemadores de tiro forzado, pues tenemos que para su diseño es más simple que los atmosféricos. ¿Por qué? Porque ya no hay que estar viendo, digamos, el diámetro máximo, diámetro de la garganta, longitud desde el pitón hasta la garganta, nada de eso, ¿sí? Aquí directamente es poner un ventilador que sea el adecuado, que tenga la potencia adecuada y listo, con eso ya está hecho, ¿sí? El segundo paso es saber que escoger apropiadamente el ventilador, ¿no? Como les decía, para alimentar el flujo del comburente o aire. Y también se tiene que especificar apropiadamente los componentes de cada subsistema, ¿no? Va a depender de cada ambiente o de cada situación que necesitemos. Ahora aquí tenemos la ecuación para determinar el pitón, ¿ya?, del inyector, pero para presiones mayores a 100 milibares. Como se acuerdan, cuando habíamos visto la ecuación de Bernoulli y habíamos deducido la ecuación para determinar el diámetro del pitón, era en función a que estábamos haciendo ciertas consideraciones. Esas consideraciones eran que el flujo no tenía una presión mayor a los 100 milibares. Cuando supera esa presión, entonces tenemos que usar esta ecuación. Como pueden observar, no hay un diámetro en sí en la ecuación, ¿no? Tenemos el área del inyector. Esa área del inyector es la que tiene el diámetro, y este diámetro, reemplazando aquí en el área, es el que hay que despejar, ¿ya?, para hallar el diámetro en sí del inyector. Va a salir una ecuación asquerosa y súper larga que no la he despejado, ¿sí? Eso, bueno, se los voy a poner en el formulario de ventiladores, que hay un formulario, lo voy a actualizar y ahí se los voy a poner, ¿ok, chicos? Mientras tanto, para modo de práctica, vayan ustedes despejando para hallar lo que es el diámetro interno de la ecuación. O si no, esto podría ser la pregunta de esta clase. Vamos a ver, mañana se los voy a poner, ¿ya? Puede ser que solo haya que despejar esta ecuacióncita, unos 10 puntitos les hago valer, y eso que valga por el ejercicio de esta clase. Vamos a descansar porque la anterior clase, el ejercicio que pusimos era un poquito complicado y valía más puntaje, ¿no? Ya. Vamos a lo que son los ventiladores. Ahora, su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de un rotor, ¿no? Este rotorcito que estamos viendo acá, que gira a altas velocidades, incrementa la energía cinética del fluido, ¿no? Por eso es que sale a una determinada velocidad. Se transforma parcialmente en presión estática y se dividen en dos grandes grupos, que son los ventiladores axiales, que son como este, el que estamos viendo, y los ventiladores centrífugos, que son estos de acá, ¿no? Si se acuerdan, estos son los que hay en el instituto. Si alguna vez se han fijado bien, hay unas estructuras similares a estas, que son en realidad ventiladores centrífugos, ¿ya? El aire entra por la parte interior y sale de manera perpendicular, se podría decir, mientras que en el ventilador axial es como que el aire se toma de atrás y sale por delante, ¿no? Ahora, por la forma en la que se transita el flujo del ventilador, tenemos los ventiladores centrífugos, que son estos, los ventiladores de hélices, ¿no?, que podríamos ver que, digamos, estos se encuentran en las tomas de aire de algunos cuartitos. Por ejemplo, en el Obelisco hay varios de estos, para que los cuartos o las habitaciones, los cursos no se llenen de olores cuando estamos todos en exámenes, ¿no?, o que no estén tan calientes.
y estos que son los ventiladores de ductos. Esto hay cuando hay que hacer, por ejemplo, lo que es instalaciones de aire acondicionado o etcétera, ¿no? Y ventiladores de paletas alabeadas o axiales, estos de acá, ¿no? Que parecen casi turbinas más o menos. Donde nos vamos a concentrar son los ventiladores centrífugos sobre todo, ¿ya? Estos son los que vamos a ver y donde nos vamos a concentrar en esta parte. Ahora, también se clasifican por su presión máxima de trabajo. Tenemos los de clase 1, que son de 9,34 milibars de presión, su presión máxima. Clase 2, que sería entre 9,34 a 16,8. Clase 3, entre 16,8 a 30,5. ¿Sí? Esto según la clasificación de la RAE, ¿ya? Ahora, entre los ventiladores centrífugos tenemos que en estos el aire ingresa en dirección paralela al eje, como les decía, y la descarga se realiza tangencialmente al motor, ¿no? O perpendicular, se puede decir. Hace un giro de 90 grados y en esa dirección es en la que sale el aire disparado. Este tipo de ventiladores desarrolla presiones mucho mayores que los ventiladores axiales, ¿ya? Que son los que habíamos visto con el gatito, alcanzando mayores presiones de hasta 1500 milímetros columna de agua, mmCDA, y giran aproximadamente entre 200 y 5000 RPM dentro de una caja o envoltura, como pueden ver aquí. Imagínense una cajita de hámster, ¿no? Algo así más o menos sale disparado del aire. Imaginen que el aire es el hámster y que aquí hubiera una tobera, una salidita del aire, entonces el hámster va a salir por acá, ¿no? Ya. Ahora, un ventilador de paletas o segmentos va a generar un flujo volumétrico igual a esta ecuación, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, el número de paletas, N, por B, que es el volumen de cada segmentito, ya de cada triangulito que tenemos acá. Es como si fuera una pizza y cada segmentito es B, ¿ya? El volumen de cada segmentito. W es la velocidad angular. Si multiplicamos todos esos elementos vamos a tener el flujo volumétrico del aire de un ventilador axial. Digo, centrífugo, perdón. Y listo. Ahora, cuanto a la selección de ventiladores, bueno, para ventiladores de combustión tenemos que seleccionarlos por su capacidad volumétrica en metros cúbicos normales hora, y para eso tiene que tener las siguientes consideraciones. Primero, se debe determinar la relación aire-combustible, ¿sí? Y luego se multiplica por el porcentaje de exceso de aire recomendado. Es decir, ya para un quemador o para una combustión normal, ¿no? Calculamos el AFS y luego le ponemos un exceso de aire del 15 al 20%, ¿ya? Esta va a ser nuestra consideración. Entonces, con esa consideración, entonces ya podemos ir diseñando nuestro ventilador o nuestro quemador y seleccionar nuestro ventilador. Luego tenemos que también tomar en cuenta la presión y temperatura del medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, si es presión en La Paz, presión a nivel del mar. Como sabrán, la presión es distinta, ¿no? Aparte, eso afecta a la densidad del aire. El flujo másico, por ejemplo, si le ponemos un flujo másico de 100 kilogramos hora aquí en Santa Cruz y diseñamos un flujo volumétrico, no sé cuánto nos dará, unos 200 kilogramos hora. Estaremos haciendo una suposición, ¿ya? Si llevamos ese ventilador a La Paz, lo mantenemos el flujo volumétrico. El flujo másico va a ser distinto, porque en La Paz la presión es distinta, la densidad es distinta, entonces al mismo flujo volumétrico va a estar entregando menor flujo másico, por ende la combustión va a ser menor, ¿no? O sea, la proporción de aire que estamos metiendo másica va a ser mucho menor y por ende no va a ser esta combustión al 15 o 20%, va a bajar. Por eso nuestro ventilador va a tener menos potencia, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, como les decía acá. Y los ventiladores centrífugos son equipos que operan a volumen constante, como les decía, a una velocidad rotacional dada, generan el mismo volumen independientemente de la densidad del aire. Ahí está. Lo que no va a cambiar al cambiar de ambiente va a ser la velocidad del equipo, ¿no? También por ende no va a cambiar el volumen que nos va a entregar, el flujo volumétrico. Lo que sí va a cambiar es el flujo másico. Y por eso, si queremos hallar o tener la misma cantidad de flujo másico a nivel del mar, en Santa Cruz o en La Paz, hay que hacer un aumento en la velocidad de las aspas, ¿no? Ya. Si la densidad del aire es afectada por la presión, temperatura o ambos, el ventilador genera un flujo másico diferente, como les decía, aunque igual flujo volumétrico. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la presión a la cual trabaja. Esta presión debe incluir pérdidas ocasionadas por el paso de las válvulas, las tuberías, todo, ¿sí? Esas pérdidas en las tuberías hay que considerarlas en la presión a la que está trabajando el ventilador, porque son las que tiene que superar, ¿no?
Ahora, si no consideran todos estos aspectos cuando estén diseñando los ventiladores, pues un gatito muere. Así que no maten gatitos. Ahora sí, vamos a pasar a esto que es lo más importante, que son las leyes de los ventiladores. Y aquí tenemos esto. Vamos a considerar las constantes, el diámetro del ventilador y la densidad. Si consideramos esto constante, lo que va a variar es la velocidad angular. Entonces, la primera ley, el caudal varía directamente proporcional con el radio de velocidad, ¿no? Velocidades es igualmente proporcional al caudal. Las n es la velocidad y las v es el caudal volumétrico, por si acaso. Ahora, la presión también varía según el radio de velocidad, ¿no? Al cuadrado. Velocidad 2, velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 sobre la presión 1. Y la potencia del ventilador también es lo mismo, solo que al cubo, ¿no? Las velocidades al cubo es igual a la potencia 2 sobre potencia 1. Ahora, si consideramos constantes la velocidad angular y la densidad, aquí está. En el anterior era diámetro del ventilador, es decir, el mismo ventilador, pero cambiamos la densidad del aire. Entonces hay que hacer todas estas ecuaciones, podemos usar todas estas ecuaciones. Si consideramos constante la velocidad angular, es decir, la misma velocidad del ventilador y la densidad también, entonces va a variar el flujo volumétrico, ¿sí? El diámetro es lo que estamos variando para hallar un mismo flujo volumétrico, una relación de la misma manera. También para la presión y también para la potencia. Y finalmente, si variamos el diámetro, o si mantenemos constante el diámetro, la velocidad angular y el flujo volumétrico, lo que va a variar es la densidad, ¿no? Si está variando la densidad, entonces tenemos que hallar una nueva presión, tenemos que hallar una nueva potencia. Y lo mismo en esta parte, si estamos cambiando el diámetro y el flujo, si estamos manteniendo constante el diámetro y el flujo másico, y lo que cambia es la densidad, esto sí es cuando hacemos un cambio de ambiente, entonces tenemos que utilizar estas ecuaciones para poder hallar las nuevas potencias, las nuevas velocidades, nuevas presiones y nuevos flujos volumétricos, ¿sí? Esta prácticamente va a ser la que más vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a desarrollar. Ahora, la potencia de un ventilador dice que es la cantidad de energía que requiere de un ventilador, ¿no? Y esto está en función de ¿qué? El volumen de gas movido, la presión estática del ventilador, la resistencia contra la que trabaja el ventilador y la eficiencia del ventilador. Aquí tenemos una grafiquita que es presión sobre volumen y podemos ver que, por ejemplo, este es el ciclo de un compresor, ¿no? Este ciclo de acá. Y el de acá es la fase de compresión, fase de succión, ciclo de ventilador y fase de descarga. Esta partecita es una pequeña grafiquita que nos muestra el funcionamiento y la potencia que genera un ventilador. Ahora, esta es la ecuación que sí nos va a servir bastante. Esta ecuación dice que la potencia del ventilador es igual a ¿qué? El rendimiento del ventilador por el delta de presiones, ¿no? O la caída de presiones, puede ser en las tuberías o la que nos pide, por el flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo. Ahora, podemos asumir la eficiencia del ventilador en estos casos. Por ejemplo, si no nos da, podemos decir que es de 0,3 a 0,5 para ventiladores centrífugos pequeños, de 0,5 a 0,7 para medianos y de 0,7 a 0,9 para los grandes. Podemos asumir esto, pero mayormente siempre nos van a tener que dar la eficiencia del ventilador, ¿no? Si no, no vamos a poder calcular esto. En otro caso, cuyo caso contrario, tendríamos que asumir estos valores. Y eso sería todo por esta partecita.